Bueno, entonces vamos a continuar ahora con la parte de inversa. Nosotros habíamos visto hasta ahora, lo que vimos hasta ahora son tres operaciones para las matrices. Vimos la suma con sus propiedades, vimos que la suma en las matrices se comporta exactamente igual que la suma en los números reales. Vimos también el producto por escalar. Esto recordemos que era multiplicar una matriz por un número real, no es producto entre matrices. Se llama producto por escalar cuando decimos el producto de una matriz por un número real. Vimos también sus propiedades y lo último que vimos fue si el producto entre matrices. El producto entre matrices ya tiene unas particularidades que tenemos que estudiar. Lo que vimos fue el producto de matrices, en principio no se realiza entre cualquier par de matrices, sino que una matriz A que tiene dimensión n por m, habíamos dicho que cuando decíamos A pertenece a R, n por m, decíamos que A es una matriz de números reales con n filas y m columnas. Entonces, la matriz B, para poder multiplicarla, tiene que pertenecer a R, m por T. Es decir, que esta matriz B, para poder realizar el producto A por B, que llamamos matriz C, esta matriz B tiene que tener tantas filas como columnas tenga la matriz A. Entonces, esta matriz nueva, que es el resultado de multiplicar A por B, pertenece a Rn por T. Tenía tantas filas como tiene A y tantas columnas como tiene B. Dijimos, ¿qué particularidades del producto? Bueno, el producto es asociativo, siempre que se puedan multiplicar, ¿verdad? Yo digo A por B por C es igual a A por B por C, definiendo las dimensiones de estas matrices para que sean multiplicables. Dijimos también que además de asociativo, hay un elemento neutro que va a existir únicamente para las matrices cuadradas, y ese elemento neutro era la matriz identidad n por n. Entonces decíamos que A por I es igual a I por A, y esto da la matriz A, siendo A una matriz cuadrada n por n. En estas condiciones decimos que la identidad es el neutro. Habíamos visto ejemplos de multiplicar una matriz cualquiera cuadrada por la identidad de la misma dimensión. Y esto nos daba la misma matriz A. En las matrices que no son cuadradas, si A es una matriz n por m, bueno, es cierto que yo puedo multiplicar a derecha, ¿por qué matriz? Por una matriz identidad que tenga m filas por m columnas, porque si no, no la puedo multiplicar. Y esto me iba a dar la misma matriz A. Pero si yo quiero multiplicar a izquierda la matriz A, la tengo que multiplicar por una identidad n por n, para poder multiplicarla a izquierda por A. Y esto me vuelve a dar A. Entonces, si bien es cierto que en matrices no cuadradas hay una matriz identidad que multiplicada a derecha me da la matriz A, y otra identidad que multiplicada a izquierda me vuelve a dar A, no decimos que sea elemento neutro acá, porque el neutro debe ser único, y estas matrices son distintas. Bien, lo otro que estábamos analizando entonces era la condición de inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué debería ocurrir para que haya inverso multiplicativo? Para que haya inverso multiplicativo, lo que nosotros queremos que ocurra es que para toda matriz A, debería existir una matriz B que multiplicada por ella a derecha y a izquierda, me dé ¿qué cosa?
Bueno, me tiene que dar el elemento neutro, ¿sí? Pensando en los números, cuando hablamos de inverso multiplicativo de los números, decimos, bueno, el 3, ¿qué inverso multiplicativo tiene? Y bueno, tiene el 1/3, porque al multiplicarlos me da 1, que 1 es el elemento neutro de la multiplicación, ¿sí? No es que me tiene que dar 0, el 0 es el neutro de la suma. En los números decíamos esto. Entonces, en las matrices, ¿qué hacemos? Para una matriz a cualquiera, buscamos una matriz B, que multiplicada derecha e izquierda por ella, nos dé la identidad n por n. Si me tiene que dar el neutro, y dijimos que solamente en matrices cuadradas hablamos de neutro, A tiene que ser cuadrada, no hay otra opción. Y entonces B también es cuadrada de la misma dimensión, ¿sí? Porque si acá tengo una matriz cuadrada, para hablar de neutro, esta matriz es n por n, y el resultado me tiene que dar una identidad que es n por n, porque recuerden que le poníamos un solo subíndice, pero como ya sabemos que la identidad es cuadrada, sabemos que ese solo subíndice me indica las filas y las columnas. Entonces, esta matriz B, que en principio debería tener n filas, porque tiene n columnas A, la cantidad de columnas tiene que ser también n para que el resultado sea la identidad n por n. Entonces, esta condición es la que nos preguntamos si ocurrirá. Ya habíamos adelantado que esto no va a pasar siempre. Vamos a ver ahora primero con un ejemplo qué es lo que ocurre, en qué casos vamos a decir que hay una matriz B en esas condiciones o no. Entonces, en principio, algunas cuestiones diferentes a las que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la multiplicación. Entonces, ¿qué pasa con una matriz? Por ejemplo, yo tengo una matriz A, supongamos una matriz A que es 1, 3, 0, 0. Esta es una matriz cuadrada de 2 por 2. ¿Cómo haríamos para pensar, bueno, a ver, ¿habrá otra que multiplicada por ella me dé la identidad? Entonces lo que vamos a hacer es escribir esa matriz A y vamos a intentar encontrar una matriz cuadrada también, que no conocemos, esta no la conocemos, de manera que A por B me dé la matriz identidad, o sea que yo acá quiero la identidad. Si encuentro estos números A, B, C y D para que esta multiplicación me dé la identidad, bueno, tendré que ver después si esta matriz por esta también da la identidad, pero por lo menos ya tengo una propuesta. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, recuerden que era multiplicar dos matrices, fila por columna, es decir, que yo necesito que 1 por A más 3 por C me dé 1. Esa es una ecuación ya que tengo. Segundo elemento, 1 por B más 3 por D debería dar 0. Bien, seguimos. 0 por A más 0 por C debería dar 0. Y por último, 0 por B más 0 por D debería dar 1. Entonces, ¿la cuestión cuál es? Yo debería encontrar acá los valores de A, B, C y D que satisfagan todas estas ecuaciones a la vez. Sin embargo, fijémonos que en realidad hay dos ecuaciones nada más en las que intervienen A y C, y hay otras dos en las que intervienen B y D. O sea que es como si tuviera dos sistemas de dos ecuaciones cada uno. Entonces, si miramos el primer sistema, la segunda ecuación, en realidad, no nos dice nada, porque 0 por A más 0 por B igual a 0 se va a cumplir para cualquier valor de A y de C. Es decir, que en la primera ecuación solamente nosotros podríamos obtener que A tiene que valer 1 menos 3C. Esa es una condición, y podríamos decir, bueno, hay un montón de valores, depende del que yo le dé a C, obtengo el de A.
Ahora, de las otras dos ecuaciones, fíjense que de la primera podemos obtener la misma idea, b igual a menos 3d. Pero de la segunda me queda 0 por b más 0 por d igual a 1. Indudablemente no hay ningún par de valores de b y de d para que multiplicados por 0 me den 1. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Bueno, en realidad, esta matriz no existe. Y la conclusión es que mi matriz A no tiene inversa. Esta matriz no tiene inversa. ¿Sí? En estas condiciones, esa matriz no tiene inversa. ¿Qué pasa si ahora cambiamos levemente esta matriz A? Vamos a cambiarle solamente un número. Yo a esta matriz la voy a llamar C ahora. Y le voy a cambiar solamente un número para hacer las mismas cuentas. Acá voy a poner un 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este esquema es el mismo. Ahora escribamos de nuevo las dos últimas ecuaciones. Las dos primeras son iguales. ¿Sí? Las dos primeras ecuaciones son iguales porque hago esta fila por esta columna me tiene que dar 1, esta fila por esta columna me tiene que dar 0. Cuando vamos a la segunda nos queda 0 por A más 1 por C, me tiene que dar 0. Y cuando vamos a la segunda fila por la segunda columna, 0 por B más 1 por D, me tiene que dar 1. Otra vez, ahora, estas dos ecuaciones son las que tienen solamente A y C, y las otras dos son las que tienen B y D. Intentemos despejar. ¿Qué tenemos? Entre las dos primeras, fíjense que de esta segunda ecuación tenemos 0 por A más 1 por C igual a 0. De acá ya sale que el valor de C debería ser 1. Debería ser 0, perdón. ¿Sí? Porque esto es 0 y esto es 0. 1, ¿por qué número me da 0? 0. C vale 0. Bien. Entonces, con C igual 0, venimos a la primera ecuación. ¿Y qué nos queda? Si C vale 0, A tiene que valer 1. Bueno, ya A y C tienen un valor para que satisfagan estas dos ecuaciones. Cuando miramos las otras dos, tenemos 0 por B más 1 por D igual a 1, o sea que de acá ya nos sale D igual a 1. Y con este valor de D, venimos a esta ecuación y nos queda D igual a menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra conclusión ahora? Bueno, que esta matriz que la vamos a llamar, porque es la inversa de C, la vamos a llamar C a la menos 1, va a tener 1 en el lugar 1, 1, menos 3 en el lugar 1, 2, 0 en el lugar 2, 1 y 1 en el lugar 2, 2. Esta matriz es la inversa de C, ¿sí? Y la llamamos C a la menos 1. Cumplen que C por C a la menos 1 da la identidad. De la identidad 2 por 2. Falta ver que cuando hagamos C a la menos 1 por C, también da la identidad. Ahora, bueno, esta forma que nos quedó en la matriz C, no es que siempre queda la misma matriz y se le cambia el signo a ese número, ¿eh? En este caso es porque es un ejemplo sencillo y por eso aparecen estos números así. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que pasa cuando hallamos la inversa. Fíjense que para estas matrices chiquititas de 2 por 2, nos terminaron quedando 4 ecuaciones y 2 sistemas de 2 por 2. Ya en una matriz 3 por 3, si nosotros hiciéramos lo mismo, nos aparecerían 9 ecuaciones para hacer todas estas cuentas. Entonces, en realidad no va a ser este el método que nosotros vamos a usar para hallar la inversa, pero sí es cierto que se podría hacer, que si nosotros resolvemos de esta forma,
esta matriz que encontramos tiene que ser la inversa. Esto es para mirar este ejemplo, porque después ya vamos a ver un método que necesitamos ver algunas cosas más para poder hallar la inversa de una matriz más grande. Vamos a mirar, por otro lado entonces, que el producto de C a la menos 1 por C también da la identidad. Si nosotros ahora ponemos acá la matriz C a la menos 1, la que llamamos C a la menos 1, 1, 3, 0, 1, cuando hacemos la multiplicación, 1 por 1 más menos 3 por 0 da 1. 1 por 3 más menos 3 por 1 da 0. 0 por 1 más 1 por 0 da 0, y 0 por 3 más 1 por 1 da 1. Efectivamente, C a la menos 1 por C también nos dio la identidad, es decir, que esta matriz es la inversa de C. Otra observación importante acá, cuando nosotros estamos en los números, decimos que, bueno, 3 por 1/3 es 1. Y a ese 1/3 también lo llamamos 3 a la menos 1. Lo podemos escribir como 3 a la menos 1. En el caso de las matrices, decimos C a la menos 1, pero no escribimos 1 sobre C. ¿Sí? Esta escritura no tiene sentido en las matrices, ¿sí? Porque acá no hay una división, ¿qué sería? Un número, la identidad. No está definida la división entre matrices, así que cuidado que cuando escribimos matriz inversa se escribe C a la menos 1, pero no se escribe 1 sobre C. Bien, ¿qué vamos a decir entonces de la matriz inversa? Vamos a decir que para una matriz cuadrada, dada una matriz cuadrada, sí existe dada A perteneciente a R, N por N, sí existe una matriz B perteneciente a R, N por N también, tal que A por B sea igual a B por A, y esto me dé la identidad N por N, entonces B es la inversa de A, y escribimos B igual a la menos 1, ¿sí? Se la va a anotar a la menos 1. Pero ojo que acá decimos sí existe, no siempre existe la inversa, ¿sí? Entonces, tenemos dos situaciones. Habíamos dicho, por un lado esto, y por otro lado, que en el producto de matrices tampoco valía la propiedad conmutativa, ¿sí? Entonces, es asociativa, tiene elemento neutro solo en cuadradas, tiene inversa algunas cuadradas, o sea, para que tenga inversa mínimo tiene que ser cuadrada, pero aún siendo cuadrada, acabamos de ver un ejemplo que no tiene inversa. Y además no se cumple la propiedad conmutativa. Es decir, que es bastante distinto a la multiplicación de números. Entonces, ¿qué pasaba con la propiedad conmutativa? Bueno, dijimos que no se cumpla la propiedad conmutativa no quiere decir que no haya ningún par de matrices para los cuales esa multiplicación sí dé lo mismo. Ustedes tienen un ejemplo acá. Fíjense, si nosotros multiplicamos las matrices, supongamos que tenemos la matriz A, 1, 0, 0, 2, y tenemos la matriz B, 3, 0, 0, 5. ¿Sí? Este ejemplo que está en el apunte. Si nosotros hacemos esta multiplicación, nos da 1 por 3 más 0 por 0, 1 por 0 más 0 por 5, 0 por 3 más 2 por 0,
0 por 0 más 2 por 5. ¿Sí? Esa es la multiplicación A por B. Esta matriz es A por B. Hagamos ahora la multiplicación B por A. ¿Qué pasa cuando hacemos B por A? 3, 0, 0, 5, 1, 0, 0, 2. 3 por 1 más 0 por 0, 3. 3 por 0 más 0 por 2, 0. 0 por 1 más 5 por 0, 0 por 0 más 5 por 2. ¿Qué pasó? Bueno, que acá tenemos un ejemplo donde A por B da lo mismo que B por A. Bueno, muy bien, pero es un ejemplo. ¿Sí? Justamente por eso, cuando nosotros insistimos en que cuando vamos a hablar de una propiedad, decimos que es algo que se cumple para todos los elementos de un conjunto. Entonces acá encontramos uno que lo cumple. ¿Eso nos habilita a decir que vale la propiedad conmutativa en la multiplicación de matrices? No, de ninguna manera, porque esto no es cierto para muchísimas otras, ¿sí? Con que nosotros cambiemos un número acá, por ejemplo, ponemos un 1, si ahí ponemos un 1, fíjense que esta cuenta nos va a dar la fila 1, perdón, fíjense que acá nos da 1 por 3 más 0 por 1, 3. 1 por 0 más 0 por 5, 0. 0 por 3 más 2 por 1, 2. 0 por 0 más 2 por 5, 10. Y ahora cuando hacemos esta otra cuenta, nos queda 3 por 1 más 0 por 0. 3 por 0, 3 por 0 más 0 por 2. Ahora, 1 por 1 más 5 por 0, 1 por 0 más 5 por 2. Ahora ya con un cambio nada más de un número, esta multiplicación no da lo mismo. Es decir que la propiedad conmutativa en general no va a valer en el producto de matrices. Y esto lo estamos mirando en matrices de la misma dimensión. Ya habíamos dicho que, bueno, ni hablar si no son matrices cuadradas. Si nosotros tuviéramos una matriz 3 por 2 por una 2 por 5, ya directamente el producto a la inversa no se puede hacer, porque no son multiplicables las matrices. Varias consecuencias tiene la no conmutatividad de la multiplicación. En particular, una de las consecuencias que va a tener es lo que nosotros llamábamos propiedad cancelativa. Si nosotros decimos que A por B es igual a A por C, si estos fueran números, ¿qué hacíamos nosotros? Ah, bueno, te cancelo A y te digo que entonces B igual C, ¿o no? Si fueran números, nosotros hacemos eso. Ahora, ¿por qué acá no lo vamos a poder hacer? ¿Por qué no lo vamos a poder hacer? Bueno, porque en el fondo lo que uno hace cuando dice que entonces B es igual a C, si escribimos A por B igual a A por C, entonces lo que yo debiera hacer para cancelar A, porque ¿qué quiere decir cancelar A? Cancelar A quiere decir que entonces hay alguna operación por la cual esto lo transformo en un 1 de alguna forma. Y en realidad lo transformo en un 1 si yo pudiera multiplicar por A a la menos 1. Perdón, yo dije que consecuencia del producto no conmutativo, pero no, esto es consecuencia de que no todas tengan inversa, perdón. Entonces, yo lo que hacía, ¿de qué manera yo anulo esto? Bueno, porque si multiplico por la inversa de A, entonces esto, si estuvieran los números, me da un 1, y digo B igual C, ¿sí? Y si estoy en las matrices, si A a la menos 1 existe, esta es la matriz identidad, y ya habíamos dicho que la identidad por otra matriz nos da la misma matriz. O sea que nos queda B igual a C.
pero el problema es que esta inversa no siempre existe. Entonces, en general, de acá no podemos concluir B igual C. Solo esta flecha, digamos, vale solo si existe A a la menos 1. ¿Está bien? Si existe A a la menos 1, entonces sí, vale que B sea igual a C. Pero si esta matriz no tiene inversa, esto no necesariamente ocurre. Por otro lado, otra condición, digamos, que vamos a ponerle a la inversa de una multiplicación, vamos a mirar eso antes de ver la parte de transposición de matrices. Entonces, esto por un lado, y se va a cumplir también, bueno, una cosa que no dije acá es que esta inversa, si existe, es única, ¿eh? Vamos a mirar eso, y ahora vemos este producto. ¿Qué pasa? Si existe esa matriz B, vengo de acá, si existe esa matriz B, es única. ¿Cómo mostramos esto? Fíjense, ¿qué pasaría? Yo ya sé que A por B es igual a B por A y me da la identidad. Y ahora digo, bueno, supongamos que existe otra más, que esta no es única. ¿Qué estoy diciendo? Lo estoy mostrando por el absurdo, ¿no? Si digo, supongo que esto no se cumple, lo muestro por el absurdo y entonces tengo que llegar a una contradicción. A ver, B existe y cumple esta condición. Y además hay otra que es A por C igual a C por A igual a la identidad. ¿Qué pasa? Bueno, yo podría decir, por ejemplo, que voy a multiplico A por B, lo multiplico por C a derecha, ¿sí? Y también, no, perdón, lo voy a multiplicar a izquierda. Multiplico A por B a izquierda por C. Entonces, del otro lado, ¿qué me queda? A por B da la identidad, o sea que me queda C por la identidad. Entonces, en realidad, C por A, ¿cuánto daba? C por A también da la identidad. ¿Sí? Porque acá lo tengo. Entonces me queda aplicando, o sea, yo acá tenía entre paréntesis, digamos, o sea que ahora aplico propiedad asociativa y me queda que C por A por B es igual a que C por la identidad me da la matriz C. Pero C por A ya había supuesto que daba la identidad. Entonces me dio la identidad por B igual a C, es decir, B igual a C. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el absurdo proviene de suponer que eran distintas. Finalmente me terminan dando iguales, ¿sí? Entonces, esa matriz B inversa, si existe, es única. ¿Mm? Y la otra cuestión que les quería mencionar, antes de terminar esta parte de inversa también, es que ¿qué pasa con la inversa de un producto? Tenemos otro enunciado que dice que si A y B, bueno, vamos a poner A y B matrices n por n, y además existen A a la menos 1 y B a la menos 1, entonces la inversa de la multiplicación de A por B, ¿está bien? Es decir, A por B a la menos 1 es igual a B a la menos 1 por A a la menos 1, ¿sí? Cuidado que acá se invierte el orden de la multiplicación, ¿sí? Para hallar la inversa del producto,
es la inversa de la segunda matriz por la inversa de la primera. ¿Sí? Esto también está la demostración en el apunte, la pueden mirar de ahí, pero entonces esta condición nos va a servir porque esto también se generaliza a un número finito de matrices, ¿sí? No es solamente para 2, sino que si yo tuviera 3, si tengo 3 matrices, ¿qué pasa? A por B por C a la menos 1. Bueno, esto va a ser C a la menos 1 por B a la menos 1 por A a la menos 1. Se invierte el orden, es decir, que esto se generaliza para un número finito de matrices.